Buenas, buenas, aquí desde OKS Iglesia Campiña, una vez más con nuestro podcast semanal. El día de hoy tengo conmigo aquí a Diego Guzmán. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Nuestro podcast número 111 y hoy vamos a conocer a Diego. Diego no tiene mucho en la iglesia, tienes poco, pero muy involucrado, muy conocido ya por muchas personas en nuestra iglesia. Cuéntanos quién es Diego, cómo llegaste aquí, Diego, a qué te dedicas para que te vayan ubicando mejor las personas que te vean después. Claro que sí, pastor. Pues mi nombre, como usted lo dice, Diego Guzmán Valladolid. Tengo ya medio año, llegué en junio, a pesar que había tenido algunas breves visitas en meses anteriores, pero ya de manera cotidiana desde junio. Llego aquí por mi hija, viene buscando ella una iglesia, en este momento de cambio y de conversión al cristianismo. Yo conozco a Cristo y como podrán ver mi acento, pues soy de la Ciudad de México. Ok. ¿Tú conociste a Cristo? Yo conozco a Cristo en Ciudad de México. Okay. Lo conozco hace 2 años. Muy bien. Y a la par, mi hija con su mamá la conocieron hace también, yo creo que ya como 2 años, un poquito más. Muy bien. Vienes de la Ciudad de México, eres originario de... Sí, yo nací en Ciudad de México. Okay. Pero en Culiacán llevo ya 20 años. 20 años en Culiacán. Y México, Culiacán, ¿cuál fue la conexión ahí? De profesión soy ingeniero, y me he dedicado toda mi vida a la construcción. Nací en un seno familiar que siempre tuve mucho involucramiento con proyectos, construcción y más que nada supervisores de obra y todo este estilo, ¿no? Okay. Entonces yo trabajo desde muy pequeño y a la edad más o menos como unos, yo creo que 14 años me empiezo a involucrar en el mundo de la construcción y la vida me fue llevando a muchas ciudades. Viví en otras ciudades antes de llegar a Culiacán. 2 antes fueron Monterrey y Puebla. Okay. Pero por el tema de la construcción me trajo aquí en unos proyectos que se hicieron en principios de los 2000. Entonces yo llegué aquí como supervisor de obra. Okay. Particularmente sí, 2005, 2006 más o menos. Fíjate, el 2005, 2006 fue cuando mi esposa y su servidor hicimos maletas con todo y 3 hijos que teníamos en ese tiempo y nos fuimos a hacer una escuela bíblica. Okay. A Oslo, Noruega, aprovechando la tierra de Norún y una promesa que le había hecho yo a mi esposa de ir un día a pasar un año a Noruega, por el hecho que nos casamos y desde que nos casamos vivimos en Culiacán y esa promesa pues no llegaba y Norún me empezó a cuestionar, me dijo ya tenemos 12 años casados, ¿cuándo vamos a ir a Noruega? Le digo pues vamos seguido, le digo, de cierta manera no, a estar un año para que los hijos hagan su año escolar, para que tú aprendas noruego. Y bueno, conectamos con una escuela bíblica que nos encantó, OKS. Allá conocimos a OKS porque la escuela bíblica estaba en una iglesia que se llama OKS. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia, OKS Campiña. Terminamos nuestra escuela bíblica y nos venimos inmediatamente a construir nuestra iglesia acá. Y muy, muy contentos, pero fue en los mismos años que tú yo ya estaba llegando a Culiacán. Llegaste a Culiacán. ¿Y qué fue lo que estuvieron construyendo? Pues en ese tiempo hubo este auge poquito después de que se hizo el Forum, empezaron las tiendas Soriana. Okay. Hicieron 2 nuevas unidades. Se hizo Abastos, por allá por la central de Abastos. Sí, sí. Y la de aquí de Avenida Universitarios, que ahora este sector se le conoce como Tres Ríos. Okay. Yo trabajé ahí en esas construcciones, okay, en el área de instalaciones, particularmente sistemas contra incendio. O sea que te tocó el Forum. Sí, ya se había terminado, ya tenía, parece que poco,
pero sí está este boom. Me recuerdo muy bien cuando llegué, Tres Ríos no es lo que es hoy. No, no, no. Y muchas cosas de Culiacán no eran lo que es hoy en día. Entonces, yo la verdad difícilmente veía quedarme aquí. Este, Sin embargo, hubo otras oportunidades que se presentaron en ese momento. Cuando yo llego a Culiacán, yo no conocía a Coppel. Ok. No tenía claro o visible quién era Coppel. La primera vez que escuché de Coppel fue pues por ahí en Puebla, que vi una tienda, pero, o Nada sea, más. y como todos en aquellos entonces, pues pensamos que Coppel venía del extranjero. Sí, El nombre de la propia tienda, sí, así pues como hacía ver acá. esto. Entonces llego a Culiacán, me doy cuenta que es de aquí, y si bien es cierto, soy supervisor de base e ingeniero, pero siempre me gustaban las ventas. Yo no sabía que me gustaban las ventas hasta que me metí en esa área. Ok. Entonces, ya estando aquí, los fui a visitar. Este, pues fue muy largo, fue muy complejo, pero ellos pidieron que tuvieran una representación aquí, la empresa donde yo trabajaba. Y pues se me hizo fácil y dije, pues yo me quedo. Ok. Entonces de Bueno. ahí nace, ¿no? Por darle continuidad de negocio a este grupo empresarial. Y ya luego de ahí, bueno, pasan muchas cosas, pero sí, mm, o sea, yo llegué a Culiacán y no me gustaba, no por la ciudad y no por muchas cosas, sino el calor. Ah, sí, O la sea, humedad. yo llegaba a bañarme 3 veces al día. Sí, sí, sí. Entonces era muy complicado, pero al final me terminé enamorando de. La gente piensa que los que somos de Culiacán ya nos hicimos inmunes al calor, o como que ya nos acostumbramos, o como que no nos hace nada el calor, pero no. Todos renegamos del calor, todos sentimos el calor, sin embargo, pues nos gusta estar aquí, pues. Sí, ya llega un tiempo que te enamoras de la ciudad, ¿no? Ya Sí. con el paso del tiempo, pues hay muchas cosas que de verdad valen la pena. La comida, por ejemplo, la gente, la cultura. Es, es increíble estar en esta ciudad. Pues qué bien, mira qué bien escuchar a Diego. Ahorita que estamos en días decembrinos, estamos a pocos días de celebrar la Navidad. El tiempo pasa volando, fíjate, estamos hablando de hace 20 años, ¿sí, Claro. no? De hace 20 años. Y me dices que hace 6 meses más o menos empezaste a congregarte aquí en OKS. Así es. Ya me habías comentado que tu hija estaba asistiendo aquí y llegaste a visitarla y ella te dijo, estoy yendo a una iglesia, papá, y veniste con ella. Así fue más o Sí, menos. de hecho, yo cuando conozco o empiezo a experimentar a Cristo, una de las cosas que empieza a transformar en mi vida son mis relaciones. Entonces, me ocupaba mucho y Dios me habló muy fuerte acerca de la paternidad y me ocupaba mucho empezar a transformar esta relación y eh, quería involucrarme en todas las áreas de su vida, principalmente en la cristiana. Ok. Entonces sabía que ya también estaban buscando, e inclusive cuando me visitaba en las vacaciones en esos tiempos del 2023, que es más o menos cuando empezó mi andar en Cristo, pues yo la llevaba a la iglesia en la congregación que yo asistía. Y para mantener esta línea, eh, pues la acompañaba aquí y llegaron a esta iglesia y la verdad es que, pues digo, muy respetuoso de la atmósfera que se vive en esta iglesia, pero sí muy atento a cómo se van las cosas aquí, ¿no? Sí le prestaba mucha atención a muchas cosas, sobre todo y principalmente para mí es muy importante que Cristo sea la cabeza. O sea, que Cristo en las congregaciones sea a quien se adore, a quien se alabe y que no se pierda de vista, ¿no? Entonces, pues aquí me di cuenta que, se, que es lo que permea y permanece dentro de la iglesia. Oye, Diego, entonces cuando tú llegas aquí a OKS, ¿cuál fue tu impresión? ¿Tú llegaste la primera vez? ¿Sentiste como que hacías clic o te sentiste raro? ¿Cómo fue tu llegada aquí a OKS? Porque de algo te hizo permanecer, porque aquí has estado y muy involucrado, por cierto. Pues
Sí, ¿no? Sí, De repente sí, anda Diego en el Bicentenario, de repente anda con el grupo de Brigada de Amor. Creo que el domingo andabas ayudando allá con los niños, sí, sí. allá en el último piso. ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic en la iglesia OKS aquí en Culiacán? Creo que todos nosotros es importante que tengamos claro que somos extensión del reino. Amén. Y para ello, el servir es uno de los aspectos básicos que deberíamos de tener, y el dar, ¿no? Y no debes de dar lo que te sobra, sino lo que tienes. Y regularmente siempre nos centramos en lo económico, pero se requiere tiempo. Particularmente esta iglesia, es muy buen ejemplo del tema del servicio, el dar a los demás, el estar atento a las necesidades del necesitado, valga redundancia. Entonces, cuando yo llego, pues no conocía todo esto. A mí mi principal prioridad ha sido la relación con mi hija a través de Cristo, que hay una soberanía de Dios sobre mí que me pueda guiar. Entonces, pero no quería y no he querido nunca hacer que mi hija pues crea simplemente porque lo digo yo, sino a través del ejemplo. Sí. Y en esta iglesia también me percaté que hay espacios para los jóvenes. Esta iglesia es muy sui generis porque no hay de todas las edades. Entonces, en el caso de mi hija que tiene 14 años, sí hay un espacio para ella. Sí hay grupos de jóvenes donde caben, y inclusive hasta personas, digamos que de mi estereotipo, hay un lugar para nosotros, ¿no? No es específicamente un tema de edad, a pesar de, si es muy, yo he visto que si es una congregación tradicional, pero también porque es cultural por la propia ciudad, entonces. Eso Sí, sí. ¿Y sentiste, cuando llegaste, te sentiste bien recibido, te Sí, sentiste sí, aceptado, sí, sí, sí. todo? Sí, es muy cálida la bienvenida, uno se siente cobijado, uno, pues nota precisamente esta atención que le brindan y que realmente es genuino es el hecho de que quieran que tú conozcas a Cristo, ¿no? Que este es un lugar adecuado, que las puertas están abiertas. Aquí se percibe que las puertas están abiertas para quien quiera. ¿Recomiendas que Claro. cualquier persona venga a Sí, sí, OKS sí. y tú puedes garantizar que va a encontrar un lugar y va a encontrar algo que espiritualmente anda buscando? Sí, ahorita que mencionaba que me he involucrado en diferentes áreas, me involucro por querer conocer y porque me interesa saber eh, qué es la iglesia, cuál es su misión, cuál es su visión. Vamos, es un tema de personalidad, digamos. Sí, sí, sí. Pero yo me he dado la oportunidad y usted me ha dado también de su tiempo para poder tener pláticas en privado y entender que sí es un espacio para todos y que es un espacio donde personas en cualquier situación van a poder encontrar una guía, una respuesta, ¿no? Un abrazo o una conversación adecuada. O sea, si se busca, por ejemplo, el hecho de tratar de entender. Y así como algunos que podrían platicar con usted, con su Sí. esposa, pues podrían platicar con cualquier voluntario, con cualquier persona que tengan a un lado. Hay confianza. Amén, amén. Mira nada más qué suave escucharte, Diego, porque cuando empezamos, mi esposa y su servidor, tu servidor, la iglesia, queríamos nosotros construir una iglesia donde la gente estuviera contenta, donde se sintieran en casa, donde las personas pudieran involucrarse fácilmente y donde pudiéramos madurar y crecer como cristianos. Y el escucharte decir lo que estás diciendo, pues digo yo, gloria a Dios, ¿no? Porque escucharte es simplemente ver hecho realidad lo que soñamos cuando empezamos la campiña. De hecho, estás en el IBC, ¿no? Instituto Bíblico Sí, así Campiña es. también, Sí, nivel uno. nivel uno apenas con la maestra Pues ya Liliana andan y sí, terminando casi, sí, ¿no? Sí, ya ¿no? estamos a prácticamente casi un mes de terminarlo.
Yo por mis actividades, pues voy y vengo, pero muy comprometido. La verdad es que son de las cosas que también me gusta, que hay un horizonte, ¿no? O sea, Sí. que por ejemplo, yo tengo 2 años de De cristiano. cristiano. O sea, En México recibiste a Cristo en un yo, gimnasio, me sí, dijiste. hoy por hoy mi mejor amigo, que en ese momento era mi entrenador, me odiaba, ¿no? Pero ya parece que ya pasamos esa etapa. Él me empezó a hablar mucho de Cristo. Y yo como por cultura, como buen católico, que en ese momento era, pues, Dios allá y uno aquí, ¿no? Y tú Y como pues que, somos, está bien, está güey. todo, ¿verdad? Pero yo venía, con muchas situaciones y yo, pues, no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Sí. Yo no sabía lo mucho que lo necesitaba y que el camino era Él, pero pues uno, Sí, sí, sí. yo por cuestión de personalidad, pues soy muy estructurado, muy analítico, ¿no? Me gusta como, y muy chismosito en el sentido que me gusta saber, querer saberlo todo, ¿no? Pero, pues con mi amigo que me empezó a hablar, la verdad es que fue, digamos, que fui un fastidio para él, por decirlo de una manera, porque qué dolor de cabeza le generaba. Sí. Con Este, tus respuestas a lo que él te pues, decía. las respuestas, la actitud, las formas, yo no entendía mucho, pero creía que lo entendía. Y te invitó a la Me iglesia un invitó, montón de eso sí, veces, me me imagino. invitó, me hablaba. Yo para todo, pues quería, pues no sé, en plática siempre como meter temas filosóficos, antropológicos, Sí, 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 sí. ya sabe, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con lo secular, pues Sí, sí. ahí quería meter. Y él no, con una humildad siempre llegaba y la palabra dice y la palabra Y tú así como que, y yo así, ay no, pues es que tú y todo, rebotaba, pues. siempre había el argumento de es que no tienes otra manera de hablar más que la palabra. No tienes otro tema. Sí, Eres fanático. la verdad es que sí, pero gracias a Dios. ¿Y cuál fue el punto de quiebre ahí? ¿A qué horas le aceptaste una Pues invitación o qué pasó? es que La palabra fue haciendo mella. sí, la palabra fue haciéndome ella y aparte un día me acuerdo que estábamos haciendo ejercicio, él traía unas mancuernas y me acuerdo que me dijo, bueno, digo, esto es bien sencillo. Con Dios, o es por las buenas o es por las malas. Traía las pesas y las aventó. Y yo así, ¿qué te pasa, no? O sea, porque pues era de que no estás entendiendo nada. Y yo, pues la verdad es que no estaba entendiendo nada. Pero ya de estos altibajos que yo traía en mi vida, porque, pues honestamente, pues sí podría haber en mi vida profesional pareciera que había abundancia, Ujú. pero mi vida personal era un desastre. Ok, Entonces yo requería renovarla. ok. Entonces un día me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a ver de Ándale. qué se trata, ¿no? Para que no esté enfadando ya. Sí, ya era un Vamos, tema vamos, pues. ok, vamos. Y me acuerdo que fui a la congregación ahí en Ciudad de México, con Faro, y curiosamente el pastor que predicó se llama Miguel también. Fíjate nada Sí, más. se llama Miguel. Y me acuerdo Y que, tú checando no, todo. yo checando, Sí, sí. pero me acuerdo que me senté y sentí las piedras, pero no chiquitas, grandes, tabicones. Yo dije, ¿qué onda? No, o sea, Haz de cuenta que te clavaron ahí. no, claro. Y yo volteé así con Armando, pues, ¿qué le dijiste o qué hablaste, Sí, no? sí, sí. Nunca ella en la iglesia no sabía nada de mí. Y me hizo mucho eco lo que escuché. O sea, Cristo me habló muy fuerte. En ese momento yo no lo entendía. Pero sí recuerdas el mensaje. Claro, sí. Habló del orden. Del orden. El orden. En mi caso, me ha hablado mucho del orden. Ha puesto y buscado tener mi vida en orden. eh, y de aquellas cosas que no me he hecho responsable. Entonces, la invitación fue muy clara de parte de Cristo en ese momento. Dios estaba orando y te quedas y te quedas. Entonces empecé esta iglesia, tenía también ciertas Y actividades. aceptaste a Cristo ese día. Ese día, claro, ese día, bueno, no hay como tal
No hicieron la invitación y no. La invitación, pero sí, Sí, pegó ahí. pegó. Después el Armando, que así se llama, me invitó a conocer los pastores y aparte yo bien igual. El entrenador. Sí, el entrenador me Armando y me acuerdo que llegó el pastor, Miguel y ¿qué pasó Miguel? Y todos, o sea, yo Sí. andaba, pero fuera de lugar, ¿no? Así de que no lo entendía, o sea, realmente es que no entendía, entonces yo me manejaba así pues muy iguales. Los pastores muy en su estilo, pues respetando y al final comprendí, pues, porque yo decía, bueno, pues, ¿qué te hace ser pastor? ¿Y tú por qué? Y, Porque eres sí, pastor con y permiso de quién, ¿no? O sea, sí, ¿quién te dio permiso? claro, o sea, y al final, pues, algo que sí comprendí y algo que a mí me gustó es que me nace pues, este gusto por la lectura, pero, y esta parte de querer saber más, pues sí me obliga a mí a no solamente querer saber por el pastor o por mi mejor amigo, por los demás, qué dice la palabra. Entonces me empiezo a meter y empiezo a ver qué dice. Pero también lo hacían como un poquito más de análisis y decir, ay, a ver, esto que dices. A ver si es cierto. No, sí, sí. No, y no todavía yo no experimentaba el Espíritu Santo que me hablaba, me conectaba. Y pues yo le leí, pues como que no entiendo, ¿no? Pero bueno, pues ahí dice. Hasta que, pues, con el paso del tiempo, había veces que yo leía algo y era la respuesta a días anteriores que estaba orando con el Señor. Y entonces empecé a comprender muchas cosas de las congregaciones, particularmente de la mía que yo asistía. Y pues no lo solté. Yo conozco o escucho por primera vez una prédica en febrero 2023 y para el 10 de noviembre, porque pues, es mi aniversario, el 10 de noviembre del 2023 me bautizo. Ahí en la ciudad de Cuernavaca hicieron un retiro y digo, ahí ya. Fíjate nada. Sí, y fue... Entonces mira nada más cómo Dios de alguna manera te andaba buscando y te estaba jalando hacia Él. Y pues ahora aquí en Culiacán, aquí en OKS, en el Instituto Bíblico, sirviendo en la iglesia, tu hija contenta. Claro. Y pues nos da mucho gusto, la verdad, escuchar sobre tu testimonio, conocerte un poquito más. Y pues, amén, qué bueno. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el adviento de la Navidad. El domingo antepasado hablamos de la búsqueda de Jesús. Este domingo que viene, que es el 21 de diciembre, es nuestro domingo navideño. Va a predicar Moisés. Y me gustaría saber si algo te caló, o algo te agarró, o algo te quedó así bien grabadito de la prédica del domingo pasado. Si te acuerdas perfectamente Sí. bien de lo que te compartió mi tocayo el 2023, febrero, pues lo que pasó el domingo, pues algo de lo que hablé. Ya ves que hablamos de la espera de la Navidad y algunos tips de qué hacer cuando esperamos la llegada del 24, tomando en cuenta que hay tanta cosa que hacer, tanto activismo, tantos pendientes para Navidad, tantas cosas por el hecho, ¿no? Pero espiritualmente, ¿qué piensas de lo que compartimos el domingo? Sí, creo que tiene mucho que ver también el momento que esté viviendo cada persona que lo escuchó. Particularmente en mi caso, el momento que estoy viviendo me genera la siguiente reflexión y es el espacio que ocupa Cristo en tu corazón y cómo es que preparas eh, el ritual o la tradición a su llegada. Es decir, son épocas para muchos complejas, para otras muy, muy felices, pero al final de cuentas importan las tradiciones. Siempre hay que guardar las tradiciones y en este caso, como cristianos, es muy importante que permanezcamos
en entender y simplemente resguardarnos y resguardar nuestro corazón para Cristo. Amén. Que esto no decaiga, que esto tenga una mayor relevancia. Amén. Yo lo veo de esta manera. Tenemos situaciones muy complejas que resolver, pero también hay que entender los tiempos. Yo creo que siempre he dicho, uno tiene que escoger las batallas que va a pelear. Y hay veces que estos no son tiempos para estarse de alguna manera enemistando o flagelando o de alguna manera. Es complejo, yo sé que no es fácil, pero, pero Cristo tiene un gran peso en nuestras vidas. Amén. Y simplemente las velas del Adviento, que es un ritual, ¿no? O sea, que Sí. es parte de una tradición. Y sí genera un gran recordatorio, ya viene Ya viene. aquel que fue enviado como el único hijo para salvarte a ti, ya viene. Y a lo largo del año vive en tu corazón. Amén. Pero es importante como estas tradiciones para decir, en estas fechas ya vino, Sí. ¿no? Y lo vamos a festejar y lo vamos a hacer. Entonces, me queda muy claro el mensaje de guardarlo en mi corazón, de hacer Bien espacio. consciente, pues Claro. vivir consciente de que Cristo vino, vivir consciente de que vendrá otra vez, vivir consciente de que vino a salvarte, Así es. vivir consciente de que nos conecta con todo lo que Dios promete en la Biblia. Gracias a Cristo estamos conectados con ello, tenemos acceso a ello y decíamos, pues vivamos entonces la salvación y vivamos disfrutando todo lo que Cristo vino a darnos. Así es. Celebramos su venida, sí, hace 2025 años llegó Cristo al mundo, pero qué importante es estar bien consciente de toda esa verdad, qué importante es vivirlo, compartirlo y qué bueno es venir a la iglesia porque pues se nos recuerda algo muy importante, que el espíritu ocupa estar con la antena bien dirigida hacia las verdades de Dios. Amén, amén. Sí, así es. Fíjate, nos hacen señales de producción que nos quedan un par de minutos. ¿Cómo vas a pasar Navidad este año Bien, en familia, aquí en Culiacán? pues estoy organizando eso ya, ¿Ah, sí? que sí, así es. Entonces, Año Nuevo también. Año Nuevo, no sé si como tal Año Nuevo aquí, Ok. pero sí, sí, Navidad sí. Entonces, pues mi hija es muy importante, entonces hay que estar aquí. Muy bien, pues aquí estamos, aquí tienes una familia grande, aquí tienes muchos amigos en Muchas Culiacán y estamos para disfrutar juntos la llegada de Jesús al mundo y, y si por ahí ocupas un poquito de compañía, pues es cuestión de que se echen una vueltita para la casa, tu Ok. casa, Sí, tu sí. hija y tú, y ahí Noruna hace unos postres muy buenos. Ok. Pueden echarse una vueltita. Yo estoy esperando a mis hijos, ya llegó uno. Los otros van a ir llegando paulatinamente, primero Dios. Así es que estamos contentos porque tenemos a Cristo y Él nos llena de paz, nos llena de consuelo, de confianza, de armonía, y eso nos hace vivir muy felices. Así es. Amén. Amén. Claro que sí. Tienes un minuto, Diego, todavía, algunos segundos, 50 segundos, algunas palabras finales que quieras compartir a la gente que te está escuchando, que de hecho, muy interesante tu historia y muchas gracias por compartirla, pero tienes algunas palabras finales. Pues recordarles a todos que esta casa es una casa donde se experimenta y se vive a Cristo. Amén. Hay muchas cosas todavía por hacer. Se requieren manos para poder seguir extendiendo la obra del reino en esta tierra, para darle cobertura a aquellos que lo requieren. Es muy importante lo que se hace en esta iglesia, ahí con la escuela Bicentenario, con las brigadas. Sí. Apenas inicia, hay mucho joven y entonces pues yo los sigo invitando y les agradezco mucho el espacio a aquellas personas que me conocen, que me he podido relacionar de manera
vía muy personal. Les agradezco su tiempo, su espacio, sus oraciones. Amén. Y a ustedes, pastores, gracias. Gracias por esta... Gracias a ti, Diego. Gracias a ti, Diego. Y a ustedes que están viendo este podcast. Les recuerdo que el domingo a las 10 a.m., a las 11:30 a.m. y a la 1 p.m. tenemos reuniones aquí en La Campiña. 3 reuniones. Pueden asistir a la que gusten. Y este regalito que está aquí es nada más un recordatorio que el domingo, este domingo, es el día que traemos los regalos para los niños que adoptamos. Como iglesia tenemos 100 niños adoptados que son niños que viven en colonias y son de bajos recursos, y nosotros en Navidad les hacemos llegar un cambio completito de ropa a cada uno, y este domingo hay que traer el regalo porque durante la semana después vamos a ir a repartirlo personalmente y nos pueden acompañar los que gusten hacerlo. Vamos a ir a las Coloradas, vamos a ir a la Progreso y vamos a ir al Bicentenario. Así es que feliz Navidad, nos vemos el domingo navideño aquí en la iglesia. Aquí está tu lugar, aquí está tu casa. Gracias, Diego. Gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente. Amén.